Colosenses 3, 10 y 11. Gloria a Dios. ¿Está grabando? ¿No puede grabar? No, otra. Graban. Gloria a Dios. ¿Están ubicados? Colosenses 3, versículos 10 y 11. Vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En esta vida nueva, no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto o incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Amén. Después de ese versículo, yo no puedo hacerlo subir, le dice para su casa, ¿verdad? Porque está completo. Amén, gloria a Dios. Cristo es lo único que importa. Aleluya. Le cambié la pausa a los adoradores y le dije, oye, canten esa adoración antes de que yo suba. Y no estaba ensayada ni nada, amén. Pero esa gente está preparada. Eso parece la orquesta del Conde del Guácharo, que gana todo el día. Qué bueno es Dios. Dios bendiga a los adoradores, amén. Se notó. Gloria a Dios. Entonces, cuando el apóstol ha insistido en estos últimos mensajes, desde que Dios le dio esa luz, esa claridad allí, de la importancia de la edificación de la iglesia. Amén. Estamos hablando de la importancia de la edificación de la iglesia. Es el mensaje que el apóstol recibe de Dios a través del Espíritu Santo. Dice, edifica la iglesia. Entonces estamos trabajando en la edificación de la iglesia. Amén. Ese es el punto central de lo que se está hablando en esta última. Entonces, en este último tiempo, que creemos que es el último tiempo por los acontecimientos que estamos viendo con nuestros propios ojos, Dios hace un llamado, ¿verdad? Porque Él depositó una palabra en su mensajero desde siempre, y a medida que ha ido avanzando, a medida que uno va conociendo más a Cristo y más la verdad de Dios, esa verdad se va revelando cada vez con mayor fuerza, con mayor potencia, y nos estamos hasta aquí hablando sobre lo que es la edificación de la iglesia. Todos tenemos que ser edificados. Solo, como lo decía el apóstol en una de las últimas expresiones que oímos, que solo con una iglesia edificada Cristo puede hacer su aparición sobre esta tierra. Amén. Con una iglesia edificada. No puede venir Cristo con una iglesia que no esté edificada. Y de eso se encarga Él. No se preocupe, que Dios se encargue. Y tenga cuidado, que Dios a veces acelera sus asuntos, ¿yo? Acelera y punto. Noé pasó 100 años construyendo, pero cuando Dios dijo hasta ahí, fue hasta ahí. Y cuando comenzó el diluvio, a la gente le pareció poco. Disculpe que tome ese ejemplo de allá bien lejos, pero me vino a la mente. Cuando llegó el diluvio, la gente le pareció que el tiempo que Noé vivió predicándole fue poco. Uno de los predicadores más frustrados de la historia de la humanidad fue Noé. Noé pasó 100 años predicando y nadie se convirtió. Porque los hijos de él, porque nacieron en su casa, y las mujeres de los hijos estaban más pachalecas, que eran cristianos, no eran del todo cristianos, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? ¿Sabes lo que son 100 años predicando y que no se arrepienta nadie? Oye, usted si quiere alguien se ha convertido, usted le lleva una morena a Noé en su predicación. Qué cosa tan maravillosa. Entonces el trabajo de ahorita es la edificación de la iglesia, edificar la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? La iglesia es usted, amén. Es decir, lo estamos edificando, el ministro, el que ministra, los miembros ministrantes, que así llamamos, tienen la tarea de edificar a la iglesia, porque una iglesia edificada es lo que va a traer la presencia de Cristo. Cuando la iglesia está edificada, el mismo Espíritu que opera a través de nosotros, porque está en nosotros, va a proclamar junto con nosotros el Señor Jesús. Amén. Es la verdad central de lo que estamos hablando, de la edificación de la iglesia en este tiempo. Quise tomar el libro de Colosenses, y para decirle que
que cuando hablamos de edificación de la iglesia, tenemos que enfocarnos, ustedes que están leyendo bastante ahí la Biblia, que están enfocados allí, que están siendo cada vez más diligentes en esto. Cuando hablamos de la edificación de la iglesia, tenemos que ver estos 4 libros que aparecen aquí en la Biblia, que podemos llamar, que es el centro de la Biblia, el centro del misterio de Cristo, están en estos 4 libros, que es la edificación de la iglesia. Estos libros son Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. En esos 4 libros está contenida toda la verdad y la revelación que necesitamos nosotros para ser edificados. ¿Amén? Entonces, cuando hablamos de edificación, hablamos, porque en estos 4 libros, el tema esencial de estos 4 libros es Cristo y la iglesia. Usted se puede dar cuenta de eso allí. El tema esencial de estos 4 libros es Cristo y la iglesia. Por eso decimos que este es el centro, porque Cristo termina la economía de Dios, el plan de Dios, por más general, que es Cristo, el plan de Cristo, en forma más pequeña, sin minimizar, por decirlo de alguna manera, que es la iglesia, termina con la consolidación de la iglesia, termina con la iglesia, termina con las bodas, aleluya, del Cordero, amén. Entonces, nosotros tenemos que tener esto muy claro sobre lo que es la edificación de la iglesia. Pero entender lo que es la edificación, edificar es sencillo, para que usted entienda más práctico, es ministrar a Cristo en los hermanos, amén. La edificación de un creyente consiste en la ministración de Cristo a ese hermano, aleluya. Cuando no podemos usar ninguna otra cosa, ningún otro elemento, que es uno de los aspectos que queremos tocar hoy. No podemos tomar ningún otro elemento. La edificación pura a los hermanos es ministrar a Cristo Jesús. ¿Amén? Si una persona está ministrando otra cosa, está fuera del plan y el propósito de Dios. La iglesia, para ser edificada, necesita la administración de Cristo. Aleluya. Que es la clave fundamental. Bendito tu nombre para siempre. Por eso el apóstol Pablo tiene a bien escribirle a los colosenses, porque quiero decirle que además de la administración de Cristo, también tenemos que entender que la iglesia está bajo un ataque. ¿Cuántos saben eso? La Biblia dice que no tenemos lucha, que tenemos una lucha, y que esa lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, que la iglesia siempre está bajo un ataque. Entonces, ministrar a Cristo en la iglesia, o edificar la iglesia, no solamente consiste en ministrar a Cristo a los creyentes, como hacía el apóstol Pablo. Él sembraba la palabra, pero también Pablo tenía el cuidado de confrontar, enfrentar todas aquellas situaciones que podían suplantar a Cristo en la iglesia. Porque el enemigo es un experto, aleluya. El enemigo se cansó de perseguir a los cristianos en el Coliseo romano. Se cansó de perseguirlos, entonces los mataba. ¿Y sabe qué pasaba cuando los mataban? Le daba un pasaje directo al paraíso, aleluya. Entonces no le servía. Una iglesia fría, una iglesia muerta, que no le hiciera contrapeso sobre esta tierra, y que se desviara del objetivo principal que Dios nos ha dado, y es que ministrar a Cristo en la gente, aleluya. Entonces, por esa razón, el apóstol Pablo, aleluya, en su tema de Cristo en la iglesia, nos muestra el daño que había causado en aquel tiempo, y vamos a verlo, y vamos a tratar de trasladarlo en este tiempo. Vamos a hablar un poquito de aquel tiempo, y luego vamos a tratar de trasladarlo a este tiempo. Y yo quiero que hoy usted prepare ahí su borrador, saque su papel y su lápiz en su mente, porque yo quisiera que hoy usted me ayudara a escribir una carta a la iglesia. Qué bueno fuera si usted me ayudara hoy a escribir una carta a la iglesia de hoy. Aleluya. Así como lo hizo el apóstol Pablo. Estas cartas que Pablo escribe, ministra a Cristo, pero también a través de sus escritos, él descubre la malicia, descubre el engaño, descubre el error, y descubre al enemigo que se descubre en la iglesia para tratar de desviar a la gente de Cristo, tratar de hacer una mixtura allí, una mezcla, para que la persona no sea correctamente edificada en el Señor. Amén. El apóstol Pablo lo vio por el Espíritu. Y por eso, cuando el apóstol Pablo escribe a los Gálatas, él dice en el capítulo, vamos a leer un poquito el capítulo 1. Miren lo que estaba pasando, y Pablo escribe a la iglesia
Y le escribe a los hermanos fieles, porque cuando la gente llega al Señor, llega, ¿verdad? Con toda la motivación. Aleluya. Viene con todo ese gozo, viene con toda esa ingenuidad que llegamos al Señor, pero también sabemos que el enemigo usa muchas estratagemas, para tratar de desviar al hombre o al cristiano de la verdad. Entonces Pablo le escribe a la iglesia y le dice que estuvieran alerta y que no se dejaran llevar por sutilezas y huecas sabidurías humanas, ¿verdad? Le dice el apóstol Pablo, no quiero que se dejen confundir ni de llevar por huecas sutilezas ni por sabiduría humana, porque en este tiempo, cuando Pablo escribe, hermano, la guerra que tenía el apóstol Pablo en todo su ministerio fue así, era una guerra que tenía contra la religión, tenía una guerra contra los que se levantaron, que llamaban que una corriente de ascetismo, había una corriente de gnosticismo, había una corriente. Entonces el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, cuidando a la iglesia como un veedor de la iglesia, escribe para que los hermanos que están en la iglesia tuvieran cuidado con todas estas cosas, aleluya, porque el fin de la iglesia es que cada quien reciba, conozca y viva en Cristo Jesús, amén. La religión es enemiga de Cristo. La religión es enemiga de Cristo. Usted sabe eso, ¿verdad? Mire, nadie le ha causado más daño al cristianismo que la religión judía, específicamente hablando. Y el daño ha sido tan tremendo que hasta nuestros días está. Y todavía hay iglesias llamadas cristianos que defienden el judaísmo. Y todavía hoy día dicen que Israel es el pueblo de Dios, en la condición en que está. Y este asunto es tan delicado, hermano, y ha sido tan fuerte esta situación de la religión judía, que uno habla eso con miedo todavía. Si lo estoy diciendo, es una verdad. Yo nunca he pretendido estar por encima de nada. Yo hablo esto con temor, porque ha sido tan fuerte, pero tan fuerte el efecto de la religión judía, que ha perturbado tanto. El apóstol Pablo dice en este mismo libro de Colosenses que le han causado un daño terrible a la humanidad. Han logrado desviar a las personas de la verdad que está en Jesús, al punto que niegan la existencia de Jesús. Mire lo delicado que es el asunto, ¿no? Mire lo delicado que es el asunto. Tú no puedes llamar pueblo de Dios a alguien que niega a Jesús, porque Jesús derribó todo en la cruz. Aleluya. Amén. Y hoy en día tenemos a un Cristo y nuestra vida toda comienza en la cruz de Cristo. Aleluya. Ahí comienza nuestra vida. Tenemos que saber esto, que la vida del cristiano, su vida comienza en la cruz de Cristo. Por eso dice que ya no hay esclavo ni libre, judío ni excita, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Amén. Entonces ellos con la religión, no aceptando a Cristo, inculcan otra enseñanza, y es lo que Pablo quería dar a conocer y dar a entender a los hermanos, que cuando ministramos a Cristo, ninguna otra cosa puede estar al lado de Cristo, como habla nuestro apóstol. No hay nada que podamos ministrar, nada puede dañar la administración a Cristo, ni religión, ni conocimiento humano, ni filosofía, no hay argumentos. Es Cristo puro que tenemos que ministrar a las personas. Amén. Es Cristo puro lo que estamos ministrando y lo que vamos a ministrar. Aleluya. Y estas corrientes, hermanos, estaban allí en Cristo. Entonces estas 4 cartas nos hablan, que es el centro que habla de Cristo en la iglesia, nos habla, en Gálatas es una carta que habla mucho y del daño que hacía la ley, porque los judíos, usted sabía que los judíos cuando Pablo predicaba, ¿sabe qué hacían? Se iban detrás de Pablo, lo persiguieron, en todo su ministerio los persiguieron, y en muchos lugares lograron persuadir a la gente que no llegara a Pablo, y en otros lugares lograron que Pablo fuera hasta apedreado y encarcelado, porque ellos levantaban a la gente en contra de la predicación de Pablo, porque Pablo predicaba a Cristo y al Cristo crucificado. Amén. Qué cosa tan tremenda. Entonces, en el libro de Gálatas, el apóstol Pablo enfrenta a la religión de una manera frontal,
Aleluya, porque cuando los judíos llegaban, la religión es algo tan poderoso, hermano, tan poderoso, que puede lograr desviar a una gente de la fe. Es una herramienta del enemigo. Los hermanos de Gálatas habían recibido al Señor con gozo cuando Pablo les predicó, al punto de que ellos habían sido revestidos con la manifestación. Hasta la manifestación del Espíritu Santo habían tenido. Pero cuando llegaron los judíos, ¿sabe qué hicieron? Entonces empezaron a decirle que no, que eso no estaba completo. Porque la religión es así. ¿Sabe que la religión siempre anda buscando añadir cosas para tu salvación? Añadir cosas para tu comunión. Añadir cosas humanas, ¿verdad? Para tu relación. Pero no. Entonces, aquí en el libro de Gálatas, el apóstol Pablo enfrenta a esta gente porque los hermanos de Gálatas se habían vuelto nuevamente y querían hasta circuncidarse para poder decir que su salvación estaba completa. Y entonces el apóstol Pablo, alarmado por la situación, le dice: ¿quién los fascinó a ustedes? ¿Quién los hechizó a ustedes? A ustedes a quien Cristo ha sido revelado claramente. ¿Verdad? ¿Cómo ustedes piensan volverse a regresar a los rudimentos de la ley cuando ya ustedes están en Cristo? Entonces le hace una pregunta, que es la pregunta matadora. Le dice: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo por el oír con fe o por la observancia de la ley? Y entonces ellos mismos se respondieron: no, cuando oímos con fe el Espíritu Santo se manifestó en nosotros. Bueno, entonces ¿por qué ustedes se van a regresar? ¿Cómo se van a regresar a la ley? Entonces Pablo allí, bueno, habla mucho en el libro de Gálatas sobre esto, y es cuando él dice que para él el mundo había sido crucificado para él y él para el mundo. Aleluya. Esa palabra que Pablo dice ahí la está hablando con relación a la religión. ¿Sabe por qué está hablando con relación a la religión? Porque Pablo era un fariseo, Pablo era un religioso. Aleluya. Nadie podía ganarle a Pablo en religión. Él lo dijo claramente: yo aventajaba a todos mis contemporáneos. Yo era más judío que todos los judíos. Yo era más agarrado que todos los agarrados. Yo era, bueno, instruido, estudié en las mejores universidades de ellos. Pero cuando yo descubrí a Cristo, todo eso murió para mí. Aleluya. Amén. Morí a la religión. Aleluya. Y abracé a Cristo. Y dándonos a entender que una persona después que abraza a Cristo ya no tiene más nada que buscar. Aleluya. Amén. Porque en Cristo está completo. Amén. Aleluya. Amén. No tiene más nada que buscar. Tiene que volverse, no tiene que mirar. Y eso fue lo que hicieron los Gálatas. Hermano, pero le estoy hablando de aquí de un punto de vista que yo lo hallo como más fácil porque es el tiempo que estamos viviendo. Pero en ese momento que se acababa de cruzar el umbral de la ley a la gracia, no era tan fácil enfrentarlo. Pablo enfrentó, y todo su ministerio fue persecución, obstrucción, cárceles, martirio por la causa de Cristo. Y en medio de eso, la carga que estaba sobre él de las iglesias. Y aquí cuando Pablo descubre esto en la iglesia de los Gálatas, escribe inmediatamente y nos escribe a nosotros diciendo que tengamos cuidado con la religión, porque la religión se camuflajea, se mimetiza, y a mucha gente le parece bueno hacer esto, hacer aquello, pero nosotros no hemos aprendido así a Cristo. Amén. Nosotros aprendimos que Cristo es el todo y en todo, como acabamos de leer en el libro de Colosenses. Amén. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Amén. Entonces el apóstol Pablo es cuando él da esa expresión y dice que él volvía a sufrir por los Gálatas como una mujer con dolores de parto. Empezó a orar por esa gente que estaban allí, y dice que él oraba de una manera hasta que Cristo fuera engendrado en los galatienses, que fuera engendrado en ellos. Y yo sufro como con dolores de parto hasta que Cristo sea engendrado en ustedes. Aleluya. La única manera de que usted sea libre de la tentación de la religión es que Cristo sea engendrado en nosotros. Aleluya. Bendito tu nombre para siempre. Entonces ya tenemos esa realidad de que Cristo fue instaurado en nosotros, que vive en nosotros, como acabamos de leer, y que no tenemos más nada que buscar por allí. Entonces eso lo dice Pablo al libro de Gálatas. Por eso hablo de que estos dos libros hablan de Cristo y de la iglesia. Y enfrenta a la religión judía, hermano, que hasta nuestros días, el mundo está engañado con la religión judía. Hasta nuestros días.
Es el grupo que dijo que Cristo no había resucitado, que sus discípulos se lo robaron, que era un loco, que era un demente, que era esto, que era aquello. Hasta hoy ha logrado establecer y perseguir la iglesia, el mensaje de Cristo en el mundo entero. Habiendo salido de allí la salvación, porque de allí salió la salvación, y habiéndose establecido allí la primera iglesia que tuvo el apóstol Pedro, pero aún Pedro, Jacobo y Juan le costaba enfrentar la religión en su tiempo. Mira lo poderoso que es esto y lo delicado que es esto. Tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de la edificación de la iglesia. A Pedro y a Juan les costaba. Ellos siguieron en su asunto. Dice la escritura muy bonito en el libro de Hechos: Pedro y Juan subían al templo de la Hermosa. Ya eso me dijo clarito, porque Cristo le dijo que esa no era su casa ya, que esa era la casa de él. Pero la presión era tan fuerte que Jacob escribió a las 12 tribus de Israel. Y la mano de la Biblia, porque es muy fuerte, hermano. Y cuando los hermanos de la iglesia, los que se metieron los judaizantes, que llamaban los judaizantes, hermano, aquí no hay judaizantes, usted tiene que ser cristiano o no es cristiano. Amén. Amén. Pero se metieron los judaizantes en la iglesia y ¿sabes qué hicieron? Lograron comisiones y la mandaron a Antioquia, donde Pablo había establecido la iglesia, a decirle a los hermanos que tenían que circuncidarse también. Mira lo poderoso que han sido esta gente a través de la historia de la humanidad. Ahí comenzó todo. Entonces cuando Pablo los enfrenta ya y viene a Jerusalén y habla con los ancianos de allí, Jacobo, Pedro y Juan, y le dicen que había unos hermanos alborotadores que iban para allá a sabotear el culto, a decirle a la gente que tenía que circuncidarse. Ahora, los religiosos pensaron, y yo creo que de allí nace esa percepción de la iglesia católica de que Pablo había ido a la iglesia de Jerusalén porque tenían que tener una iglesia central que gobernara las otras. No. Pablo fue a Jerusalén a aclarar el punto con Pedro, Jacobo y Juan, como eran los ancianos que estaban allí, porque el problema se vio de allí y había que cortarlo de raíz. Amén. No era porque la iglesia de Jerusalén era la iglesia central, no. Hay una iglesia por ciudad. ¿Cuántos saben eso? Con sus ministros, con sus ancianos, aleluya, con su mensajero, con una palabra que Dios pone en el espíritu de esa persona para que nos dirija y nos conduzca a todos. Amén. Entonces, cuando el apóstol Pablo hace eso, es precisamente por eso. Y fíjese usted que más adelante vemos cuando Pablo tuvo que confrontar a Pedro, siendo el apóstol Pedro el hombre de las llaves, la piedra pequeña. Pablo tuvo que confrontarlo porque Pedro estuvo cayendo en la simulación de los religiosos. Cuando llegaban los judíos, Pedro, que no estaba acostumbrado a comer morcilla, entonces escondía la morcilla y escondía la tripita y escondía la oreja de cochino para no comer, porque entonces Pablo le dijo: pero tú eres cristiano o eres cristiano. Mientras ellos no llegaban, tú estabas tranquilo aquí comiendo con nosotros. Ahora llegaron los judíos y empiezas a esconder la morcilla, ¿no? Al mantel, no. Hermano, entonces Pablo tuvo que confrontarlo, aleluya, porque él sabía que Cristo en la cruz del Calvario había derribado y destruido toda esa porquería, la había derribado y destruido. Aleluya. Qué cosa tan tremenda, hermano. Mire, nosotros todavía estamos en pañales descubriendo el poder de la cruz de Cristo. Y todo lo que hizo Cristo en la cruz, todo lo que alcanzó y logró Cristo en la cruz del Calvario. Aleluya. Entonces el apóstol Pablo habla a los Gálatas en este caso y lo confronta fuertemente como un padre tierno pero firme, aleluya, con amor pero con firmeza, y los enfoca, los toma de nuevo y los enfoca para que ellos entiendan que ellos estaban en una nueva vida y que Cristo había sido crucificado y que la circuncisión que ellos tenían ahora no era una circuncisión física, sino era una circuncisión espiritual, aleluya. Bendito, que era superior, que tenían algo en la mano que era algo superior a lo que le habían vendido los religiosos. ¿Amén? ¿Está usted claro en eso, amado hermano? ¿Está viendo lo peligroso que es la religión? En ese tiempo el mover era principalmente esa corriente judía, la gente de la ley, hablaban de la ley, tiempo de la ley, porque con la ley, Pablo decía, no, la ley es simplemente Dios la estableció para mostrarnos el pecado, pero nadie puede ser
salvo a través de la ley. Nadie, lo dijo bien claro el apóstol Pablo, nadie. Por medio de la ley nadie puede salvarse. La ley es para mostrar el pecado y la ley era nuestro guía, se lo aclara ahí, nuestro guía para llevarnos a la salida que es Cristo. Aleluya. Él usó la palabra ayo, esa palabra se usaba para entender a alguien que instruía. Es como un mentor, un instructor, un guía que te lleva, pero tú eres menor, eres pequeño, no sabes, y él te lleva hasta que alcance la madurez. Bueno, así mismo, la ley mostraba el pecado para que el hombre viera que era imposible librarse del pecado hasta que, como dice el apóstol Pablo en los Romanos, gracias a Dios por Cristo, amén. Se le hable de mí, pero gracias a Dios por Cristo, porque Cristo vence la ley, vence la muerte, aleluya, y clava el acta de los decretos que era contra nosotros y nos da la libertad a través de la sangre de su cruz, amén. Gloria a Dios. Entonces, aquí vemos, hermanos, los peligros de la religión, y cuando Pablo habla en el libro de Colosenses, vamos en el mismo orden. Colosenses habla en el mismo orden, porque en Colosenses no solamente estaba la religión judía, que ha estado permeando todo desde entonces, como lo estoy diciendo, sino que también estaban los hermanos que consideraban que la persona para salvarse tenía que autodisciplinarse y abstenerse de cosas. ¿Cuántos se están absteniendo de cosas aquí? Porque él pensaba que absteniéndose de cosas se hacían más aceptos para Dios. Aleluya. Nosotros sabemos diferenciar lo que es el pecado. ¿Cuántos saben lo que es el pecado? Eso es una cosa. ¿Amén? Y otra cosa es abstenerse de las cosas que Dios creó para que disfrutemos, ¿verdad?, soberanamente. Son dos cosas distintas. Aleluya. Y pensar que eso nos va a hacer más acepto que otra cosa, que los demás. O que nos va a acercar más a Dios. Amén. Y también había otra corriente, la corriente del misticismo, que hablaba de que el hombre podía, a través de eso que practican muchas veces, practican la meditación y todas esas cosas para acercarse a Dios. Pero el apóstol Pablo le aclara todo eso y enseña la palabra. En toda la palabra vemos que la única manera de acercarse a Dios es a través de Jesús. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene a falsas enseñanzas, las herejías, porque se quedan sutilmente y muchas veces, y no es nada sorprendente, porque de aquí ha salido gente para la iglesia católica. Y tal vez fue que le faltó que le dijéramos esto, no sé. O no quiso aceptarlo, porque bien claro nos ha hablado el apóstol todo este tiempo. Son años de enseñanza. Aleluya. ¿Qué es la puerta? Si hablamos de edificación, cerramos la puerta a lo malo y permitimos que fluya el mover de Cristo en nosotros. Amén. Que es la idea, lo que estamos haciendo. Aleluya. Entonces el apóstol Pablo habla también del gnosticismo, cuando habla y muchos ismos que habían allí, porque la gente tiene una cosa, que el ser humano, usted no ha oído a los jóvenes que siempre dicen que están aburridos, todo lo aburre. Dan. Ven a televisión, sí, pero estoy aburrido. Dan. Están en la playa y están aburridos. Están por allí. Entonces, muchas veces nosotros vamos a empezar la edificación, ya comenzamos la edificación de la iglesia fuerte, y usted de ahora en adelante, levanta tu mano para que reciba esto que te voy a decir. De ahora en adelante, usted lo único que va a oír hablar de los mensajeros en la iglesia que está siendo edificada es de Cristo, aunque se aburra. Y se lo vamos a hablar para que no se aburra. O sea, ni burro. Hablar de Cristo. El mensaje de la iglesia para ser edificada es Cristo. Aleluya. Entonces el apóstol Pablo, ellos había todas esas corrientes estaban en la iglesia, porque el enemigo se perturba en la iglesia, trató de meterse para perturbar, y el apóstol Pablo tuvo que montarse, hermano, con toda su fuerza a defender esto. Vamos bien. Yo creo que en el punto 3 usted se va a poner bravo conmigo. Ahora sí vamos a romper palitos. ¿Yo?
Así que desde ahorita ya me empiezo a despedir de ustedes. Los quiero mucho. El mensaje no se puede negociar. De verdad los amo de corazón. Siempre en mi balbuceo de oración me presento a ustedes y lo voy a seguir haciendo, pero aquí sí mucha gente va a perder la simpatía conmigo. Ese es por allá por el punto 3. Entonces, hermanos, vemos que en estas dos cartas de Gálatas y Colosenses, Pablo confronta la religión y confronta esa corriente de pensamiento, la filosofía, pensamiento de que quieren conocer a Dios a través del razonamiento humano. No puede. Lea Primera de Corintios 1, 18 en adelante, y usted se va a dar cuenta. Dice, voy a parafrasear un poquito aquí, un solo versículo, no me acuerdo qué número es, pero es 18 en adelante. Voy a parafrasearlo. Dice, Dios se aseguró. Cuando habla de aseguró, Dios te está diciendo, es imposible. Es imposible. Dios se aseguró que a través de la filosofía humana el hombre lo conociera. Es imposible que a través del razonamiento humano el hombre conozca a Dios. Amén. Imposible, no puede. Y miren, han habido sabios humanamente hablando en esta tierra, pero es imposible que conozcan a Dios por medio de la sabiduría humana. Así que si usted está yendo a los filósofos y está oyendo esas frases muy bonitas, tenga cuidado, porque es imposible que te conduzcan a Dios. No pueden. Dios se aseguró. Aleluya. ¿Sabe qué hizo? Dios, que es más chocante que nosotros, por decirlo de alguna manera, bueno, escogió a los débiles para avergonzar a los fuertes. Y escogió a los necios y a los brutos, que somos nosotros, para avergonzar a los sabios. Y escogió a lo que no es, que somos nosotros, que no somos nadie, para deshacer lo que es. Aleluya. Y por medio de Cristo, que es la sabiduría de Dios, entonces nosotros podemos conocer el plan de Dios. La gente allá afuera va por su despeñadero en tinieblas, pero es a través de la revelación de Cristo en nosotros que podemos conocer a Dios. Ese Pablo le dice a la iglesia de los colosenses que no es a través de esa filosofía, que era tremenda, hermano, de los griegos. Mira, habían sabios tremendos, no era cualquier cosa, que han creado cosas humanamente. Dios le dio capacidad al hombre, pero Dios se aseguró que a través de esa filosofía no lo conocían. Seguro que no lo conocen. Ahí están todas sus teorías, y como la misma teoría dice que es válida hasta que no se pruebe lo contrario, y como ellos no aceptan a Dios, ¿cómo le aclaramos? ¿Con qué argumento le aclaramos? Si no aceptan a Dios, no lo aceptan, no pueden aceptarlo porque no pueden verlo, no pueden conocerlo, no pueden conocer el misterio de la creación, cosa que ha sido tan fácil de entender usted porque usted tiene el Espíritu. Aleluya, qué bueno es Dios. Aleluya. En estas dos cartas que vemos en el libro de Gálatas y Colosenses, el apóstol Pablo defiende a la iglesia, defiende a los hermanos de todas esas corrientes de falsa enseñanza, de falsa doctrina que caminaban por allí, y el apóstol Pablo les aclara y le dice que Cristo debe ser el todo y en todo. Amén. Aleluya. Es los versículos que leímos ahorita, que Cristo vive en nosotros, pero en la Reina Valera dice que Cristo es en todo y en todos. Entonces, hermano, el complemento de estas dos cartas está en Filipenses y Efesios, porque Filipenses, miren lo maravilloso que es el libro de Filipenses, la carta Filipenses. Filipenses, aleluya, Pablo confronta las herejías y la falsa enseñanza en Gálatas y en Colosenses. Y en Filipenses nos muestra, aleluya, el hecho de que nosotros tenemos que expresar a Cristo en nuestro vivir. Amén. Tenemos que aprender a expresar a Cristo en nuestro vivir. Dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese vivir que está hablando Pablo es absorber la vida de Cristo, hermano. El libro de la carta de Filipenses, por eso le habla a la iglesia. ¿En qué consiste la edificación de la iglesia? Absorber la vida de Cristo para expresar la vida de Cristo. Amén. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Allá está, Filipenses 2, léalo. Filipenses 2, léalo. Dice, haya pues el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús,
el cual no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrar, sino que se despojó a sí mismo. Aleluya. Entonces usted sigue leyendo allí en el libro de Filipenses y entiende que esa carta nos motiva y nos lleva a expresar a Cristo en nuestro vivir. Aleluya. Usted examina eso con detenimiento, se da cuenta de lo poderoso que ese es un himno. Ese es un himno que está allí. Filipenses 2 es un himno, pero ese himno, que es la palabra de Dios viva y eficaz, entonces nos ministra y nos enseña de que tenemos que vivir en Cristo. ¿Amén? Que la edificación del cristiano consiste en vivir en Cristo, absorber más de Cristo. Aleluya. Entonces, la carta de Filipenses nos lleva a Éfeso. Aleluya. Porque Éfeso habla de forma magistral de la iglesia. De una manera específica de la iglesia. Porque la iglesia, ¿sabe en qué consiste la iglesia? ¿Y por qué han habido tantos problemas en la iglesia y tantas divisiones? Porque no se detuvieron a ver el libro de Filipenses. La iglesia es el resultado de la vida de Filipenses. La iglesia es el resultado de la vida cristiana que demanda el libro de Filipenses. ¿Amén? Usted ve la iglesia en Éfeso, logra ver claramente que la vida que Dios nos manda a tener en el libro de Filipenses es lo que produce la iglesia que tenemos en Éfeso. ¿Amén? ¿Usted está entendiendo eso, amado hermano? Si no vivimos Filipenses, no podemos pasar a Éfeso. Porque entonces privan nuestro egoísmo, privan nuestra opinión, priva nuestro deseo de crecer, priva nuestro primer lugar. Todo eso priva. Si no vivimos Filipenses, no podemos pasar a Éfeso, que es la iglesia expresada. Amén. Porque Éfeso es la expresión de lo que se vive en Filipenses. Cuando vivimos el sentir de Cristo. Dice que se hizo hombre siendo Dios. Y que estando en la condición de hombre se hizo siervo. ¿Cuántos son siervos? Y que estando en la condición de siervo se humilló hasta lo sumo. Y que fue obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Es decir, que para pasar a la vida correcta en Éfeso, usted tiene que pasar por la cruz. La cruz es el camino, ¿no? Así que deje de resistirse, póngase flojito, póngase blandito, que tiene que pasar por la cruz. Aleluya. La única manera que usted vea verdaderamente que veamos la iglesia edificada es que la persona entienda que tiene que pasar por la cruz. ¿Sabe qué pasa en la cruz? En la cruz el cristiano desaparece. Usted tiene que, oiga esto, usted tiene que convertirse. Yo voy a decir lo que se va a convertir. Levanta la mano para que te conviertas en esto. Levanta la mano para que te conviertas en esto. Te vas a convertir en esto. Hermano, te vas a convertir en esto. Usted en la cruz se convierte en nada. Amén. Oye, qué bueno sería si todos fuéramos nada. Y que Cristo tomara el lugar en la iglesia como cabeza. Amén. Qué cosa tan maravillosa fuera eso. No somos nada. ¿Sabe qué dice el Señor? Si hacemos la tarea que el Señor le mandó a hacer, si acaso la llegamos a hacer, cuando terminemos de hacer la tarea, que sacamos la conclusión, usted tiene que decir, soy un inútil, porque lo que me mandaron a hacer, eso hice. Sencillo. Es lo que Dios demanda. Usted va a decir, inútil soy. Estamos preparados para el encuentro. Usted venga de allá, usted va a decir, soy un inútil. Atendí a la gente que me mandaron a atender. Punto. Punto. Y punto, hermano. El problema es que a la gente no le gusta la cruz, porque la cruz no convierte en nada, hermano. Te vuelve papilla. Aleluya. Porque en la cruz solo se ve a Cristo. Aleluya. Ese es el problema. Cristo desapareció de él, de su humanidad. Él no hizo nada por sí mismo. Él le oró al Padre, Padre, tú envía a alguien que me ayude, y entendió que no, usted tiene que convertirse en nada. Sujétese, obedezca, aleluya. Y él obedeció y por eso está en el lugar de honor, aleluya. Cuando somos nada, entonces estamos en el camino correcto. De esa manera podemos decir con propiedad lo que el apóstol esa palabra, ese versículo que el apóstol nos ha dicho todos estos días. Muy bueno, que dice que cuando Cristo nuestra vida se manifieste,
Entonces ahí sí seremos algodón con yodo. Entonces, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Pero mientras tanto, no seamos nada. No tenga más concepto de sí mismo que el que debe tener. Amén. Aprenda a ver a su hermano como superior a usted. Amén. Desde ese cuento que yo soy nada, hermano, somos simples servidores del Señor. Aleluya. Amén. Por voluntad de Dios te tocó entre los cuatro ser tú el más aventajado asunto, pero tú no eres mejor que ellos, ni tienes por qué adueñarte de ellos, que es lo que ha pasado. Aleluya. Siervo Al inútil contrario, somos. tú te debes a ellos, ya no lo han enseñado. Amén. Y hay de ti si no ministras lo que Dios te dio a los hermanos. Hay de ti si no lo ministras, porque cuenta la vamos a entregar a Dios. Amén. Lo poco que tengas, suéltalo. Porque el Señor cuando reclama al que escondió el talento, el último, el uno que lo escondió, dice, oye, pero ni siquiera los intereses. Lo puesto en el banco para llevar a lo que sean los intereses, no, egoísta, no. Tenemos que entregar al Señor lo que sean los intereses. Siervo Lo que Dios le inútil puso a la somos. mano, hágalo según su fuerza, ¿ven? Lo que Dios te puso en la mano. Y estoy seguro que Dios te va a recompensar. Pero mientras tanto, siéntase, nada desaparece. En la cruz desaparece todo, hermano. Nuestras habilidades tienen que desaparecer en la cruz. Ahí me adelanté un poquito. Entonces el apóstol Pablo habla en estas 4 cartas que son el centro para la edificación de la iglesia, porque defiende la iglesia, ve el enemigo cómo trata de meterse en la iglesia a través de la religión, de la filosofía y todas esas corrientes que habían allí, ¿sabes? De observancia de ángeles, aleluya, y cualquiera dirá, no, nosotros no adoramos imágenes, pero ahora estaban adorando ángeles, inventando cuentos, cosas con su mente vanidosa, porque Cristo es todo. Hay gente que no soporta eso. Cristo es todo, Él es suficiente para todo. Por eso le dije que no se aburriera, porque Cristo es todo. Todo salió de Él y todo va a Él. Aleluya. Y Él le da forma a todas las cosas que existen, y por medio de Él se creó todo lo que hay, lo visible, lo que usted no ve, también fue creado por medio de Cristo. Aleluya. Sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Aleluya. ¿Y sabe qué pasa con los que se recitan esta verdad? Toditos van a quedar debajo de los pies de Cristo. Aleluya, porque ese es el plan de Dios. Entonces nos conviene abrir la boca y confesarlo y ponernos de rodillas y reconocer que Él es el Señor. Aleluya. Los ganadores, la gente inteligente hace eso. La gente inteligente hace eso. Aleluya. Bendito tu nombre para siempre, Jesús. Bueno, hasta ahí estamos bien. Hasta ahí estamos bien. Llegó ahora el momento de ponernos bravos. Pero necesito que usted me ayude a predicar. El trabajo es la edificación de la iglesia, la verdad central, ¿verdad? Las cartas de Pablo, estas 4 cartas son un ejemplo claro de lo que se vivió y cómo él confrontó esa verdad en la iglesia para que los hermanos no fueran desviados de su fe. El ataque contra la fe, que pusieran su fe en otra cosa. El libro de Hebreos 12:1 dice, puesto los ojos en Jesús, porque él es el autor y consumador de la fe. Amén. Por eso es que usted no ve a Jesús en capítulo 11 de la fe, que habla de los héroes de la fe, porque Cristo no es ningún héroe, no está ahí. Cristo es la fe. Aleluya. Él es superior a todo. Por eso está allá. En el capítulo 12:1 dice, Él es el autor y consumador de la fe. ¿Cuál es el trabajo del enemigo? Con la religión, que uno se desvíe de la fe, se desvíe del enfoque que tiene de Cristo Jesús. Amén. Ese es el trabajo. Ahí, para englobarlo en una sintetizarlo, lo que acabo de leer en Gálatas y Colosenses. Desviarte de la fe, es el trabajo del enemigo. Entonces tenemos que cubrir a la iglesia con otras corrientes que desvían de la fe a la persona y enfocarlo a lo que es la verdadera administración, que es Cristo. Suficiente, puro. Aleluya. Cristo es suficiente. Diga conmigo, Cristo es suficiente. No se ponga a buscarle otra cosa. Cristo es suficiente. Aleluya. Entonces, no estamos ajenos hoy en nuestros días de estas corrientes eléctricas. No estamos ajenos hoy en nuestros días de estas corrientes eléctricas. No estamos ajenos.
Uno lee muchas veces el apóstol Pablo cuando escribió en el año 64, como dice nos explica el apóstol, 64. Eso fue en el año 64, pero en nuestros días está en la misma corriente, aleluya. Jesucristo dijo que la generación que lo crucificó a él estaría hasta sus días. Estaba hablando de la mentalidad que ellos tenían. Son unos asesinos. Esta mentalidad, hablaba de generación, está hablando de mentalidad. Esta mentalidad va a estar a nuestros días. Bueno, y la persecución a la verdad de Cristo está hasta nuestros días. Y tenemos que cuidarnos y cuidar la iglesia. Amén. Con relación a estas falsas enseñanzas que se cuelan muy sutilmente y la gente empieza y termina compartiendo esas cosas. Hermano, si hemos aprendido a Cristo Jesús, tenemos que vivir única y exclusivamente en Cristo Jesús. Amén. Ahí sí ya las cosas se empiezan a poner difíciles, ¿verdad que sí? Agarren papel y el lápiz. ¿Ya lo tienen? ¿Tienes el papel? ¿Ya lo tienen? Vamos a hacer un escenario aquí hipotético. Imagínese usted de tocar escribir una carta hoy a la iglesia. Para no mencionar a otro, porque las comparaciones siempre son odiosas, vamos a suponer que usted se va a escribir la carta a nosotros mismos. Una carta de usted. Ana Mar, si usted está por allá y le va a escribir una carta acá a la iglesia. ¿Sí? Manuel Enrique, Anaí, todos tienen ya su papel. Imagínense que usted póngase en el lugar del apóstol Pablo y que le va a escribir una carta hoy a la iglesia que está aquí en San José, la iglesia de Dios. Para prevenirla de cosas, ¿verdad? Y para centrarla, ministrarla correctamente, como dice el apóstol Pablo con esta, para que aprendan a vivir, como dice la carta de Filipenses, y para que expresen la iglesia de Dios que está en Éfeso, ¿verdad? Oye, qué oportunidad tan maravillosa es esa que nos está dando el Señor hoy. Entonces, si tocara escribir una carta a la iglesia hoy, ¿qué pondrían? ¿De qué tendríamos que cuidarnos hoy? Ayúdenme a predicar. De la religión. Entonces escribiría el hermano Irving y todos los demás que lo acompañaron ahí. Cuídense de la religión. De las corrientes hebreas que ahora celebran las fiestas judías. De las corrientes hebreas que están celebrando las fiestas judías. Me invitaron a una pastutra, una muchacha que estaba, ella se autonombró pastora, que no es cercana. Y yo la frené y no, pues entonces después va a tener, yo voy a tener que circuncidarme. ¿Me tienen para circuncidarme? Cuidarnos de las creencias humanas, de la gente que predica para afianzar su liderazgo y no para mostrar a Cristo. Aleluya. Nos escribiríamos, cuídate de creerte líder, de esos liderazgos que se están autoproclamando, como dice el apóstol, ¿verdad? Escribiríamos, ¿verdad? Escribiríamos una carta para salvaguardar la iglesia de nosotros aquí. Aleluya. ¿Qué más escribiríamos? Ayúdenme. De nuestro propio deseo. ¿Ves? Tu deseo. ¿Dónde está tu deseo? Ahí está tu corazón. Tu deseo es tu tesoro. Lo que tú atesoras. ¿Dónde está tu deseo? Cuidémonos de nuestro deseo. Escribiríamos una carta, ¿verdad? Quiero ser osado en esto. Aleluya. Cuídate de la religión, de la falsa enseñanza. Cuídate de las tradiciones. De los que hacen del evangelio un negocio. Cuídate de los malos obreros que han hecho mercadería de ustedes. Escribiríamos una carta para nosotros hoy, porque eso está pasando hoy. Y entonces tenemos que sanar a la iglesia. Y entonces tenemos que escribir a la iglesia, escribirnos lo que tenemos que echar fuera. Amén. Las tradiciones. Ay, mamadita, ¿cómo le dieron con las tradiciones? Algo que vemos mucho. De las corrientes humanas, psicología, filosofía, hasta la misma política. La misma política que se ha metido en la iglesia, diciendo que La psicología se ha metido mucho en la iglesia porque ahora quieren ministrar y entonces donde se congrega mi hermana y metieron en el ombligo, ahora le piden al alma de tu mamá y entonces van metiendo corrientes psicológicas que van distorsionando y el ser humano lo va creyendo que lo pone en práctica pues, por su misma vulnerabilidad. claro, y su falta de conocimiento, por supuesto. Entonces tenemos que cuidarnos de eso.
cuidarnos, escribiríamos una carta, nos escribiríamos a nosotros mismos. Cuídate de eso, cuídate de la política. La política nos dijo que teníamos que gobernar. Nosotros estamos para gobernar esta cosita, nosotros estamos para gobernar con Cristo en el milenio. Amén. Amén, gloria a Dios. Escribiríamos, ¿verdad? Escribiríamos a la iglesia. Nosotros podemos escribirnos a nosotros mismos. No voy a nombrar ninguna iglesia para que no se sientan aludidos. Hermano, el catolicismo ha permeado la iglesia. Queremos creer que lo injusto es lo justo. Yo me llevo porque Dios mismo dijo que Cristo separó a las cabras que eran injustas de las ovejas. Y que nadie que sea injusto verá el reino. Amén, gloria a Dios. Es cumplir eso. Tiempo de definición. No te hagas cómplice de injusticia. Ni participe de pecados ajenos. Cuidado, añadirle también allí. Cuidado. La política, los hermanos dijeron que van a gobernar. Que cuando los justos gobiernan, la gente se alegra. Sacan un versículo fuera de contexto y lo plasman allí y la gente cae. Hay cristianos que defienden lo que está pasando en Gaza. No puede ser. Injusticia total. Sí, Señor. Oramos. Nuestra iglesia, Jesucristo, no tiene el color político. Nosotros oramos por la liberación del presidente. Y yo no sé si usted, pero yo oro por la oposición al presidente también. Que no les pase nada malo. Yo no estoy a ese nivel. Voy a ver una frase filosófica. Una frase filosófica que usó el presidente Chávez. Águila no caza mosca. No me metan en ese lío. Yo oro por todos. Aleluya. Que Dios los guarde. A todos por igual, no quiero que le pase nada malo, a ninguno de los dos. Amén. Si se arrepienten, ¿sabe la ganancia? Si se convierten al Señor. Los de aquí, los de allá. Esa es nuestra ganancia. Porque cuando la gente se convierte al Señor, se arrepiente y todo cambia alrededor. Y se acaba la malicia y la maldad. Aleluya. Esa es la ganancia de la iglesia. Entonces podemos escribirlo, hermano. Y cuidado con las tradiciones. ¿De dónde usted cree que salió ese cuento de la marcha para Jesús? Eso viene de las tradiciones católicas. La iglesia cayó en el error, el mismo error que cayó en el tiempo de Samuel, cuando querían rey. No, nosotros queremos ser como las otras naciones. La iglesia quiere ser lo mismo que nosotros. Queremos exhibirlo, queremos que nos vean, entonces sacamos una bandera y salimos paseando y corriendo. Eso es una procesión. Tenemos que guardar las tradiciones de carnaval. Ay, Dios mío, ahora sí es el día que Dios todo termina mal. Vamos a terminar mal, hermano. Vamos a terminar mal. No me hagan como el cuento que sea una materia. No que sea una materia. Desesperado por disfrazarse. Que sea una materia. ¿Para que te raspen? ¿Que te raspen? No probé la materia. ¿Por qué? Bueno, porque no puedo pasar esa materia. Ya tengo el conocimiento de la verdad. Tú vas a pasar la materia, tú vas a decir que la teoría del Big Bang. Ay, sí, el hermano el cristiano, sí, fue un Big Bang que explotó el mundo. No, al principio creó Dios los cielos y la tierra. Maestro, cuidando del amor del dinero, porque a veces creemos que porque tenemos mejores oportunidades que otros. Sí, Señor. Pablo lo dijo. Cuídate del amor al dinero. El cual, oiga esto, codiciando a algunos se desviaron de la fe. No lo tenían, lo estaban codiciando nada más. Y ya se habían desviado de la fe. Entonces podemos escribir una carta hoy. Esta carta está larga, esta carta. ¿Cuántos capítulos van? Van varios capítulos, hermano, con varios versículos. Para sobreguardar la iglesia, hermano. Aleluya. Cuídate del dinero, cuídate de las tradiciones. Mira, había una reunión del presidente Maduro y estaban reunidos con los pastores. Y un pastor se dijo que iban a que no sé qué actividad que iban a hacer. Entonces ellos quieren aprovechar que venía Semana Santa. El pastor dijo que iban a aprovechar que venía Semana Santa. ¿Tú estás apoyando eso? ¿Dónde está la Semana Santa en la Biblia? Eso se metió en la iglesia también. Que quiere parecerse a la religión. No, nosotros no somos religiosos.
No hay una Semana Santa. Todos los días son del Señor Jesucristo. Aleluya. Todos los días son de Cristo. Y en todos los días estamos llamados a hacer obras buenas. Y especialmente las que Cristo preparó para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Una semana. Y se fue metiendo, hermano, de forma muy sutil, muy sutil. Y aquí sí me va a odiar. Porque, mira, era tan fuerte lo que había en la iglesia de Colosenses que empezaron a decir a la gente que podía comer, que no podía comer, que podía agarrar, que no compre Chevrolet, que compre Ford, porque sé que no, hermano. ¿De dónde salió eso? No manejes, no guste, no toques, no coma, que no puede comer, que la luna nueva, que la luna la agarramos para sembrar las cosas porque en realidad hay un efecto. Pendiente de la luna con otra cosa, hermano. Una cosa terrible. Se metió. Entonces con el comer, entonces nos hicieron una agenda. Nos hicieron una agenda, hermano. Usted está agendado. Y nosotros tenemos que derribarle esa agenda a usted. De que esto se come tal día, que yo sí, que yo no. Tenga cuidado con eso. Caso allá que mañana y me trae 2. No espere diciembre para hacer eso. Al menos que usted esté agendado. ¿Está agendado, hermano? ¿Usted sabe cuándo nació Cristo? ¿Usted sabe cuándo nació el Señor Jesucristo? ¿De dónde tú inventaste que Cristo nació en diciembre? ¿De dónde tú sacaste eso? ¿Quién te fascinó? Un poquito de agua, que me falta un poquito aquí. Se van a poner bravo conmigo, que yo voy a estar lleno de agua que sea. ¿Quién te fascinó? No, usted conoce el calendario hebreo, usted no sabe que nació Jesucristo, usted sigue esa corriente. Tenga cuidado con eso. Una estrategia del diablo, que nació el niño, y el niño para allá y el niño para acá. Ahora pregunto, si Jesús es un niño, ¿quién hace un caso a un niño? A los niños hay que llevarlo, hay que cuidarlo. Mire, a la gente hay que decirle que el niño creció y se hizo grande. Y lo mataron en la cruz. Y al tercer día resucitó. Y que viene con poder a juzgar a los vivos y a los muertos. Hay que derribar esa falsa enseñanza. Y se la inculcamos a nuestros hijos desde que nacen. Ahí tiene, pues. Ahora sí me va a odiar. Es tradición. ¿En qué calendario bíblico aparece eso? No aparece, hermano. Estamos escribiendo. ¿Quién más quiere escribir aquí? Es fuerte. No, con los niños. A mí en mi casa me critican porque, pero es que él no sabe nada de eso. Déjalo tranquilo. Sí, señor. ¿Qué escribirías? La semana de santificación. Esa la practica aquí. Hermanos, que somos santos siempre. Que tenemos el Espíritu, amén. Ya él nos lavó con su sangre. Aleluya. Ya. El Pablo dijo, no te dejes engañar ni mover de tu fe. Aleluya. Porque el sacrificio de Cristo fue completo. Aleluya. Y usted es aquí, usted es allá. Usted está sellado por el poder de Dios. Amén. Entonces, mi hermano, voy a poner bravo conmigo. ¿Qué escribiríamos? No te dejes llevar por la cultura. Aleluya. ¿Qué escribiríamos? No te dejes llevar por la cultura. Hermano, la cultura es poderosa. ¿Eh? La cultura encierra todo, hermano. ¿De qué comemos? ¿Cómo nos comemos? ¿Cómo nos vestimos? ¿Cómo andamos? ¿Qué día lo hacemos? Nos tienen agendados. Aleluya.
¿qué escribiríamos? No te dejes deslumbrar por los dones de los hermanos que planteaba la hermana Marcia. No te dejes deslumbrar. No es el don. No te dejes deslumbrar. Están sacándole partido a los dones. Se creen superior a ti porque tienen un don. Al contrario, es tu servidor. Amén. Y están sacándole mucho dinero a la gente porque tienen un don de sanidad, un don de milagro de hechos. Eso escribiríamos a la iglesia hoy. Aleluya. No te dejes deslumbrar por el carisma. Hay mucha gente carismática, talentosos. No te dejes deslumbrar. El centro tiene que ser Jesucristo. Amén. Aleluya. No te dejes deslumbrar, hermano. Porque hay gente que tiene personalidad fuerte. Y la gente le gusta cómo predica, como esto. Hay personas que llegan. Vamos a hablar de nosotros, no estamos hablando de otra gente. Llegan aquí, si no están predicando el apóstol, dicen que se van. Porque están manejando la personalidad. Usted viene aquí a oír a Jesucristo, aunque hable la mula de Balaam aquí al frente. Todos sabemos del don de palabra y la palabra que Dios puso en el apóstol. Usted no puede hacer deslumbrar por el talento, ni por el carisma, ni por el elocuencia. No. Usted viene a oír a Cristo Jesús. Y el que viene a oírlo, lo va a oír. Aunque hable Gensa, aunque hable mi pastor Kevin, ¿dónde está mi pastor Kevin? Aunque hable Luis David, aunque hable Natanael, nosotros venimos aquí a oír al Señor. Aleluya. No, muy bueno, te estás llegando ya por la personalidad. Y hay gente que está sacando provecho de la personalidad. Debe estar creyendo en hermanos buenos que le caen bien. Derribe eso. Derribe eso. Hay gente muy amable que le cae. Usted no viene por la amabilidad de fulano. Ay, yo voy para que el pastor es bueno y nos da comida. Eso no es la iglesia de Jesucristo. Es Cristo. Aleluya. Amén. Hay que derribar eso. En el nombre de Jesús. Amén. Muy fuerte, hermano, lo que es la personalidad, derribar eso. Hay que vencer todo eso. Aleluya. Hay que salir de esas celebraciones satánicas, perversas. Hay que derribar todo eso. Vamos consolidando la iglesia, ¿nos vamos? ¿Nos vamos o no nos vamos con Cristo? ¿Somos o no somos levantados antes que comience este despelote? Amén. Entonces tenemos que estar velando en el molino, velando por tu vida y por lo de los demás, los mismos ministrantes. Ministrarle la palabra. Tienes que despojarte de todo lo que te estorba para la reunión con Cristo. Tienes que despojarte de todo lo que te estorba. Sacudirte de todo lo que te estorba. Y ahora en adelante no guardamos días de luna nueva, ni luna llena. Amén. Ni sol naciente. No guardamos nada de eso. Ni tradiciones, ni marchas, ni días de fiesta. No podemos guardar eso. Celebre su cumpleaños si quiere, pero ese cuento de que hacen esto de esas celebraciones, las fiestas judías, se están metiendo en las iglesias. Se ponen los tipos, se ponen hasta falda, se ponen falda. No lo he visto ni. Y danzan. No, eso quedó en el pasado. No podemos trasladar eso para acá. La cultura hebrea, peligroso. Tiene que hacer los demás. El apóstol Pablo dice que el que se mete en ese lío tiene que guardar todo. No guardamos día de reposo. No se guarda día de reposo. Todos los días son de Cristo. Tenemos el primer día de la semana, que es el domingo, para venir a reunirnos y adorar a Dios, como Él lo ordenó, como Él lo enseñó. Que nos reuniéramos en su nombre. Punto. En su nombre. Punto. Un solo mediador. La tradición católica dice que hay muchos mediadores. Acaban de elevar a... Yo no sé. Qué gente tan osada, Dios mío. Qué gente tan engañada, Dios mío. Elevaron a José Gregorio y elevaron a María Rendile y están al lado, según ellos, intercediendo por la humanidad.
¿Sabe cuál era la intención de esto? Parecía una buena idea. Pero cuando tú te sales de Cristo, usted se carapeló. La idea parecía que era más comprensible para la gente entender lo que era intercesión de esa manera. Le parecía a esta gente que llegó sin el Espíritu a la iglesia, cuando la reforma de Constantino, le parecía que era más práctico que la gente entendiera viendo la imagen, la figura, para que entendieran mejor que esa era la mamá de Dios, la mamá de Jesús. No para que hacerlo más práctico, más didáctico, pues. Como tú haces con los niños que le hacen dibujitos, la casa, ya hacen una casa, y abajo le ponen casa. Entonces el niño no sabe leer, pero dice casa, porque ahí es una casa. Y le dice pala, y no sabe leer, pero como es una pala, y entonces no le dice pala. Entonces ellos pensaban que era más fácil así para que la gente entendiera. Entonces hicieron la imagen de María, la imagen de María, para que la gente vea a María, ¿me entiendes? Entonces empezaron a aparecer un poco de imágenes. Si ellos no fueran dicho eso, ese error, cuando la gente se le aparecían los dibujos en los palos, en las matas, no dijeran que era María. Dijeran otra cosa, pero no asociaran eso con nada que tenga que ver con la deidad, no lo asociaran, no pudieran asociarlo. Porque se lo dijeron unos religiosos, y los religiosos tienen algún poder sobre la gente de alguna manera, porque invocan el nombre de Dios. Ese es el problema. No, la verdad se enseña que Cristo es Cristo y punto. Entonces agarraron los gringos y los europeos y pintaron un Cristo europeo. Y usted todavía cree que Cristo es así. Mire el poder de esa malicia. Usted le pinta un Cristo judío y usted no lo acepta, porque para usted Cristo tiene que tener una permanente, tiene que tener los ojos azules, ese perfil no es judío, ese es europeo. Americano específicamente. Que son europeos. Sí, en el mundo occidental. Entonces yo quiero conocer la historia para ellos. Que están entrampados siguiendo Israel. Van rumbo al despelladero todito. Engañados cuando se den cuenta que van a ir contra Israel con todos los hierros, porque lo robaron toda la vida, lo engañaron. Eso va a ser parte del ataque de todos los occidentales contra Israel, porque se van a dar cuenta que fueron engañados toda la vida. Entonces pintaron un Cristo. Entonces la gente ve a Cristo, no, hermano, Cristo no es así. Yo le voy a decir cómo es Cristo. ¿Cuántos quieren saber cómo es Cristo? Amén. Bueno, Cristo es como Él es. Amén. Amén. Ya. Y se recibe por la fe. Amén. Aleluya. Creer que Él está con usted. Amén. Entonces el Señor aparece, que si no se aparece te vas a morir. Quédate tranquilo, que tú tienes el Espíritu Santo dentro de usted. Todo Dios está dentro de usted. Amén. Aleluya. Entonces no le pida a Dios que aparezca, porque si aparece, nos unimos. Aleluya. Entonces todo eso, hermano, hay que desarrollar la iglesia. Estamos escribiendo la carta hoy a nosotros. La carta a los josefinos. La carta a la iglesia de San José. Amén. Y yo espero que esta carta, después que la lean, se la pasen a los hermanos de Acevedo y a los hermanos de Barcelona y a los hermanos de Caracas. Amén. Así como dijo Pablo. Para cuidarnos, no dejar entrar y erradicar de nosotros todas esas costumbres y tradiciones que han perturbado tanto a la iglesia. Amén. Amén. El apóstol Pablo le tocó duro y es el mensajero para nosotros, el mensajero a los gentiles que llamamos. Aleluya. Entonces, hermano, el camino es la cruz. Repito, tu comienzo es la cruz. Cristo en la cruz derribó todo eso, hermano. Amén. Tradiciones, religiones, nacionalidades, cultura, filosofía, todo cayó por tierra en la cruz del Calvario. Amén. Y se levantó Cristo, aleluya, Amén. como el vencedor. Amén. El Padre dijo, ese es mi hijo, óiganlo a él. Amén. Aleluya. Y él es el primero en todo. En todo tiene la preeminencia, el primero entre los muertos, entre los vivos. El primero en todo es Cristo Jesús. Aleluya. No vamos a complicar las cosas a última hora. Aleluya. No se complique a última hora. Entonces cuando el apóstol Pablo escribe en el libro de Colosenses y presenta como nadie a Cristo de una manera tan especial, tan magnífica, aleluya. Y dice que Cristo es nuestra porción, aleluya. Una porción que nos satisface, que nos llena.
Él es el maná que estaba escondido. El verdadero pan del cielo es Cristo Jesús. Amén. Y está a nuestro alcance. Aleluya. Qué bueno es Dios. Le dijo, no, Moisés le dio fue una galleta María. El verdadero pan del cielo soy yo, aleluya. Amén. Y el que en mí come nunca más tendrá hambre. Amén. Y el que de mí bebe jamás tendrá sed, aleluya. Amén, aleluya. No tiene que estar buscando comida chatarra de tradiciones y de religiones, porque usted puede comer a Cristo todos los días en su palabra, aleluya. Amén. Bendito tu nombre para siempre, Jesús. Todos los días me deleito con el manjar de la palabra de Dios, aleluya. Y ella me instruye y me llena y me guía y me da fuerza en medio de la dificultad y vence todo pensamiento negativo. Amén. Bendito tu nombre para siempre, Jesús. El maná escondido está reservado para nosotros. Aleluya. Usted está buscando comida chatarra, hermano. Si su mamá le preparó un banquete, usted no tiene que ir para la casa a buscar hamburguesa y nada de eso. Aleluya. El pan de vida es Cristo que descendió del cielo. Aleluya. Y Cristo, hermano, es la imagen del Dios invisible. Amén. Eso le escribió Pablo, él es la imagen del Dios invisible. Están buscando señales. Los judíos piden señales, muestran una señal, le dieron la de Jonás, no creyeron. No, es la mentira, no están buscando señal. Están buscando pizarra, figurar. No. Aquí nadie está buscando pizarra ni nada de eso. Nosotros sabemos que Cristo es la imagen de Dios. Y cuando vemos la imagen de Dios, a Cristo lo vemos en su palabra y entendemos el carácter de Dios. Usted conoce a una persona no por su físico, sino por su carácter. Aleluya. ¿Cómo es fulano? Fulano es así. Bondadoso, generoso, atento, diligente. Es su carácter. Bueno, Cristo es la imagen de Dios invisible. Tú conoces el carácter de Dios. Que es bondadoso, que es servicial, que es humilde, que se humilló, aleluya, por nosotros, que se ató a nosotros en su palabra. Ese es el carácter de Dios. Aleluya. Ya usted lo conoce, esa es la imagen de Dios. No se lleva otra imagen, no se debe pintar pajaritos preñados, hermano. Ustedes ya creen en pajaritos preñados y en cuadros de retratos de última cena. Cristo es la imagen, está en su palabra reflejada, aleluya. Amén. Bendito tu nombre para siempre, Jesús. Él es el primogénito de toda la creación, dijo el apóstol Pablo en el libro de Colosenses. Él es el primogénito. Ahora, después de ser el unigénito, ahora es primogénito por amor a nosotros. Aleluya. Por amor a muchos hermanos, porque en la cruz Él nos convirtió a todos los que reciben, a los que creen en su nombre, nos dio la potestad y el derecho de ser llamados sus hijos. Entonces ahora no es unigénito, sino que es primogénito porque tiene muchos hermanos y el Padre tiene muchos hijos, gracias a la cruz de Cristo. Aleluya. Aleluya. Qué bueno es Dios. Qué maravilloso es Dios. Aleluya. Qué bueno es Dios. Aleluya. El primogénito, hermano, en todo el primero, aleluya. Bendito tu nombre. ¿Quién es? Desde antes de la fundación del mundo. Ahí se derriba todo ese cuento que María, que si María no es Jesús, ay Dios, pobrecito. No, Él es antes de todas las cosas. Antes. Está desde la eternidad pasada, existe con Dios. Él le dijo al Padre, glorifícame con esa gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuera. El libro de Juan. Entonces, sí, Él es antes. Él se encarnó por nosotros, aleluya. Y tomó una semejanza al cuerpo humano. No era este mismo cuerpo, era una semejanza de este cuerpo humano, aleluya. Un cuerpo que no tenía pecado, aleluya. Él no pecó. Porque así nos convenía el Salvador, santo, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese es el Jesús que edifica la iglesia. Amén. Aleluya. Ese es el Jesús que tiene que conocer la iglesia. El conocimiento de Jesús es lo que te edifica. Aleluya. Conocerlo como Él es. Aleluya. Como Él se presenta en su palabra. Aleluya. Bendito eres para siempre, Jesús. Hermano, el apóstol Pablo habló en el libro de Colosenses y presentó. Y con esta declaración de quién es Cristo, echó por tierra todas esas tradiciones, toda la religión, todas esas costumbres, todo. Porque Él en su muerte en la cruz santificó todo para nosotros. Cómase su comida tranquila, aleluya. Ore, por supuesto, y santificando los alimentos. Pero todo es de Dios. Y todo es de Cristo. Y Cristo es de todos nosotros. Aleluya.
Lo que dice la palabra. Yo, tranquilo, me como mi comidita. Sea sábado, sea domingo, sea no estoy guardando días, ¿no? Ese cuento. Tenemos que derribar esa tradición. Comience, hermano. Comience que necesitas ser levantado y eso te puede estorbar. Levántate, vigila. Levántate y vigila. Y entonces nosotros somos personas normales. El cristiano es una persona normal. ¿Oyó? Normal. Los extraños son ellos. Esclavizados por su religión, por sus tradiciones. No, nosotros somos normales. ¿Ok? Porque a veces el cristiano se siente como, no, los anormales son ellos, nosotros somos personas normales. Porque tenemos el conocimiento de que hay un solo Dios, un solo mediador, un solo espíritu, una sola fe, un solo bautismo, una misma esperanza, y un solo Dios que es sobre todo y en todos. Aleluya. Normales somos. Normales. No se sienta incómodo que hay, que como dice ahora que voy a guardar un par de eso. Deje eso. Ahora es reales. Celebre su cumpleaños, que bastante. Aleluya. Ahí sí estoy de acuerdo. Me alegro, un año más de vida. Amén. Y aquí sí me va a odiar. Vamos a cambiar el sentido del cumpleaños, hermano. Aquí sí podemos. Dios es tan bueno que nos da una capacidad o posibilidad de maniobra, ¿vale? En las cosas que Él hace. Lo importante es no irse al extremo. ¿Me comprende? Que lo que pasa es eso, que la gente son extremistas. Entonces van a un extremo y pervierten la cuestión. La tradición dice que en los cumpleaños, la gente dejó de celebrar cumpleaños. ¿Por qué no han invitado tanto a cumpleaños ustedes? Por la tradición. La tradición impide que la gente celebre el cumpleaños. Mira lo que dice la tradición. La tradición dice que el cumpleañero tiene que llenarle la barriga a todo el que invite. Ahora sí me voy a odiar. Cumpleaños Marci. Vámonos para allá, Marci. Marci con la cabeza aquí viene y que le doy. ¿Cuánto tengo que yo gastar? La pregunta, ¿quién es el cumpleaños? ¿Y por qué Marci tiene que llenar la barriga a nosotros? Si Marci es el cumpleaños. Yo eso no lo he entendido todavía, hermano. ¿Usted me ayuda? Yo no le estoy diciendo que usted va a imponer esto. Yo estoy tratando de imponer ninguna cultura. Esto es algo jocoso para usted. Porque yo una vez, estando como presidente de mi línea, me ingenié. Y entonces anoté los nombres de los cumpleañeros de toda la línea. Éramos como 20 personas en ese momento. Y yo en la reunión le planteé a los muchachos, bueno, vamos a hacer una cosa. Ahora en los cumpleaños, cada uno de nosotros va a poner una cantidad X de dinero. Y yo voy a anunciarle que el día que cumpleaños el señor Tomás, un día antes le vamos a entregar toda esa colaboración al señor Tomás para que pase su día tranquilo. Y como siempre, las cosas nuevas siempre causan rechazo. Unos patalearon, se revolvieron, pero al final aceptaron. Entonces hice la vida. Y lo que sí era llamar. Mira, el 8 de agosto cumpleaños, creo que era Héctor Guanche, Juan Guanche, que ya murió. Y entonces el 7 reunimos esa plata y ese cumpleaños estaba contento, hermano. Ese día. ¿Ves? Todos pagábamos lo mismo, porque tú pagabas 20 cumpleaños, pero esos 20 se te devolvían a ti cuando los cumpleaños. O sea, nadie daba más, nadie daba menos. Eso fue la idea que me dio Dios. ¿Ves? Y entonces yo digo, oye, pero si nosotros aplicáramos eso. Cumplo el 1 de marzo. Y entonces, sí, en vez de llegar allá, de no hay mía, aquí está un quesillo. Una mesa. No hay mía, aquí está bien. Hablando de forma general. Así yo traje esto, yo traje aquello, yo traje lo otro, yo traje esto. Yo no tuve tiempo de esto, pero toma esto para que cumpla. Todo, cumpleaños, todo. Y el cumpleañero se alegra. ¿Cómo se sentiría usted? No estoy a imponerle eso. Amén. Le estoy dejando eso me lo dio el Señor y esta mañana me lo recordó, no sé por qué tengo que soltar, no me lo voy a llevar, amén, porque oye, los cumpleaños se vuelven una mortificación para la gente que da cumpleaños, no tiene apoyo, tiene que ayudar a la gente, ¿y sabe qué hacen los bichos?
¿Sabes qué hacen los bichos? Se van 30 para tu casa en tu cumpleaños. Y después que beben y comen, dicen, el cumpleaños estuvo malo, que estuvo malo, que no le dieron bolita de carne a él, que se acabó la aguardiente de meter camino, que estuvo malo, y tú ves que está malo. ¿Cuánto llevaste? Por lo menos cierra la boca. Oye, hermano, eso me molestó. Esta mañana agarré una molestia cuando me acordé de eso, ¿vale? Que dicen que estuvo malo, esa fiesta estuvo chingada. Bueno, si tú vas para allá, disfruta y alégrate y oye, vale, conviértete en algo bueno, amén. Estoy hablando de esto porque le estoy derribando las otras fiestas. Le estoy derribando las otras fiestas. Deja cuidado con lo que hace ahora. No piense que yo no estoy vigilando, yo no vigilo a nadie, hermano. Hay gente que me ve y me tiene miedo en la calle. Yo no estoy vigilando a nadie. No me interesa ni fornicaciones, ni teorías de la cobre. No me interesa eso. Nosotros soltamos en la palabra y que sea la palabra que haga en ti lo que tienes que hacer. Amén. Yo no ando viendo ni vigilando personas. ¿Ok? Si usted ya tiene su rabo listo, lo pone ahorita en el que póngase su rabo tranquilo. No estoy vigilando a nadie. O su broma, su máscara, lo que sea. No la van a reconocer con esa máscara que tiene escondida. No la van a reconocer, no se preocupe. Pero nosotros tenemos que, el cristiano serio tiene que saber que tiene que derribar eso. Amén. Nos quedamos con nuestras fiestas, con nuestros cumpleaños y celebramos, aleluya. ¿Qué es lo que necesitamos? Y el apóstol Pablo lo dice, aleluya, que Cristo se infunda en todos nosotros. Amén. Eso es lo que necesitamos. Que Cristo se infunda en nosotros a través de su Espíritu Santo, porque Él ahora es el Espíritu, aleluya. Dice el apóstol Pablo, si conocemos a Cristo en la carne, ya no lo conocemos así. Por eso digo que hay que derribar la televisión, ya no lo conocemos como un niño, el niño creció. Tenemos que decirle a la gente la verdad. El niño de Belén, nadie pensó que ese niñito iba a morir en la cruz, que traería esperanza y nueva vida para la tierra. Nadie pensó que iba a resucitar el tercer día. Y nadie se imagina que la eterna verdad dice que el niño de Belén va a regresar en gloria y en poder, aleluya. Cuando Él venga, después que eche vivo al falso profeta, el anticristo en el lago de fuego, Él va a establecer un trono de gloria. Y en ese trono va a juzgar a los vivos en ese tiempo. Los muertos vienen después, pero en ese momento va a juzgar a los vivos. No podemos decir que es un niño. Tenemos que decir que es un Cristo de gloria que viene con poder a la gente. Ay, que no van a digerir, que no lo dijeran. El Espíritu Santo se encargará de que se lo coman y que lo digieran. Amén. Usted simplemente suelte la palabra, no la negocie. No piense que por ser lisonjero lo van a entender mejor. No. Son los curas que hablan con lisonja. Tenemos que hablar la verdad. Y punto. Aleluya. Tenemos que comernos a Cristo, aleluya, que Cristo sature nuestra sed, aleluya, que impregne, aleluya, de Cristo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora, hermano? Bueno, Cristo se tiene que convertir en todo para nosotros. Voy a repetir esta palabra, pero quiero que repetirla, que usted tenga la mano levantada, por favor. Cristo debe convertirse en todo para nosotros. ¿Ven? ¿Cómo es eso? Sencillo. Cristo tiene que ser nuestra comida. Cristo tiene que ser nuestra bebida. Cristo tiene que ser nuestro sábado, nuestro día de fiesta, nuestra luta nueva, y Cristo tiene que ser nuestro todo. Amén. Y no se aburra, que lo que hay es Cristo. No hay otra cosa. Amén. Con la cual podamos ser edificados y construidos como verdaderos cristianos. Cristo Jesús, nuestro Señor. Aleluya. Bendito tu nombre para siempre, Jesús. Póngase de pie en esta mañana. Aleluya. Cristo es el centro. ¿Podemos entonar esa adoración, hermano Rubén? Cristo es el centro. No importa que no hayas ensayado, ya vamos a ensayar aquí. Vamos a ensayar esta adoración, no la vamos a matar, vamos a ensayar bien. Aleluya.
Cristo es el centro. Aleluya. Cristo debe ser el centro de la iglesia. Estamos derribando, hermano, todas esas tradiciones y esas cosas. No. Cristo tiene que convertirse en todo y todo. La Biblia dice que nosotros estamos completos en Él, que es la cabeza. Completos en Él. Que es la cabeza, estamos completos en Él. Completos en Él. Aleluya. No tengo nada que buscar por aquí y por allá. Aleluya. La religión no tiene nada que ofrecerme, el mundo no tiene nada que ofrecerme, la cultura no tiene nada que ofrecerme. Yo tengo que estar centrado en Cristo. Aleluya. Ayúdame a cantar esa adoración, lo que se la sabe. Sí. Cristo es el centro. Aleluya. Qué maravilloso. Dios se aseguró, se aseguró de que por medio de la sabiduría humana y la filosofía nadie lo conocía. No. Y reveló ese misterio a todos aquellos que aceptaron a Cristo como Salvador. Cuando aceptas a Cristo, amigo que me escuchas, se cae la venda de tus ojos. Y entonces puedes ver al Dios creador. El Dios invisible se muestra cuando recibimos a Cristo como Salvador. Aleluya. Se revela, se quita la venda, se va a la oscuridad. Cuando recibimos a Cristo como Salvador, se va a la oscuridad. Las tinieblas se disipan. Aleluya. Porque la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no pueden dominar a la luz. Bendito tu nombre para siempre, Jesús. Eres el principio y el fin. Eres el alfa y el omega, aleluya. El primero y el último. El primero entre los vivos y el primero entre los muertos, aleluya. Él estuvo muerto, pero resucitó para no ver más muerte, aleluya. Bendito tu nombre para siempre, aleluya. La palabra de Dios dice que toda lengua lo va a confesar a Él. El Padre dijo, siéntate a mi derecha hasta que ponga todos tus enemigos por el lado de tus pies. Y toda lengua confesará al Señor. Y toda rodilla se doblará ante el Señor. Aleluya. Y todos reconocerán que Cristo es el Señor. Y aquí está su iglesia mostrando esa verdad. Es la comisión de Dios. Demostrar a Cristo resucitado y ascendido a la humanidad. No hay otra salida, amigo, que me escucha. Es Cristo, es Cristo, es Cristo, es Cristo. Él es el centro de todo. Él es el que sostiene la vida dentro de ti y su espíritu. Aleluya. El centro de la iglesia es Él es el centro de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Aleluya. El centro de la iglesia eres Jesús. Cada día queremos absorber más de ti y de tu cruz. Toda rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo. Sentiste, Señor. Lo que te Dentro sentiste, de la iglesia eres, nos confiamos en nuestra tú habilidad, eres hermano. Jesús. Ni confiamos en nuestra moral. Ni confiamos, Señor, en nuestros dones ni el talento. Nuestra confianza está puesta en ti, Jesús. Porque tú eres el Señor. Y tú eres el que merece la gloria, la honra y la alabanza. Estamos aquí como simples siervos. Estamos para mostrar tu gloria, Señor. Aleluya. Tú nos das tu no soy el camino a los que no te conocen. Eres el centro, Señor. Eres el centro, Señor. Aleluya. Tú eres el centro, Señor. Aleluya. Ahora en esta mañana por mis hermanos. Cada uno de ellos, Señor. Los que hemos recibido esta palabra.
que esta palabra sea la vida en nosotros, Señor. Amén. Como cada palabra que se habla. Derribamos, Señor, en nuestra mente todo prejuicio, con dones, con el talento, con personalidad. Y queremos enfocarnos en verte a ti en todo momento, Señor. Verte a ti, Señor, ministrándonos la palabra. Amén. Verte a ti, Señor. Verte a ti, Señor. Amén. Verte a ti, Señor. En todo momento, Señor. Ministrarte a ti. En los grupos de vida. En nuestra familia. Ministrarte a ti, Señor. Que seas tú el centro, aleluya. No podemos atraer las personas a nosotros. Tenemos que atraerlas a Cristo, aleluya. Amén. No es nuestra personalidad, es Cristo. Amén. No es talento, es Cristo. No es mi elocuencia, es Cristo. No es mi bondad, es Cristo. No es mi humildad humana, es Cristo Jesús. Atraernos a Cristo. Traernos a Cristo, aleluya. Hoy hemos escrito una carta a nosotros mismos, aleluya. Señor, y nos comprometemos a vigilar sobre esta carta, sobre estas líneas que escribimos. Amén. Vigilar sobre estas líneas que escribimos, Señor, en esta hora. Amén. Amén. Que nos limpie y que nos edifique. Y que tú seas el centro de cada uno de nosotros, Señor. Aleluya. 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 Aplausos, Señor, en esta mañana. Damos aplausos al Rey en esta mañana. Aleluya. Gracias por habernos acompañado. La invitación es para el día miércoles. Nuevamente estaremos conectados ministrando la palabra. Y el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana. Bendiciones para todos. Aleluya. Ofrezcamos a Cristo, aleluya, porque Él merece.